¿Qué tal? En esta ocasión les vengo a explicar cómo extraer lo que es el día y el mes de una fecha. Muchas veces nos dan una fecha y queremos saber el día, pero lo que es el nombre del día de la semana, por ejemplo, lunes, martes o miércoles, o el nombre del mes, pero no en formato número, sino en lo que es en texto, ¿no? Que diga, por ejemplo, enero, febrero, marzo, o así sucesivamente. Por ejemplo, si tenemos aquí la fecha para extraer lo que es el día en número, hay una función que se llama justamente así, día, y esta función nos va a dar lo que es el número del día, ¿no? Simplemente lo que hace es extraer pues lo que es el número del día de la fecha que le estemos dando, ¿no? Si yo por ejemplo, la corro hacia abajo, pues me va a dar el día del mes que está, pero en formato de número. Si nosotros lo queremos en formato de texto, lo que tenemos que hacer es utilizar una función que se llama texto. Si yo pongo, por ejemplo, igual texto, esta función me pide dos argumentos. El primer argumento es un valor y el segundo argumento es el formato, como quiero que me devuelva ese valor o en qué formato de texto quiero que me devuelva el valor, ¿no? En esta ocasión yo le paso el dato de fecha que está en la columna K, le pongo una coma y aquí en el formato, si yo quiero el día, le voy a pasar que me extraiga el día, ¿no? Entonces le voy a pasar entre comillas mi formato de 4Ds. ¿Por qué? Porque quiero que me dé mi día en formato largo. Cerramos paréntesis, doy enter y si se dan cuenta ya me extrae aquí el día, pero con texto. Si yo quisiera, por ejemplo, que me diera el día en un formato un poco más corto, si yo le pongo, por ejemplo, 3D nada más, me lo da aquí abreviado, si se dan cuenta. O si yo le pongo, por ejemplo, nada más 2D, me lo va a dar en número, que es como el estilo de fecha corta, pero en formato texto, ya no en formato número, como la función día. Si yo quisiera el mes, basta con que en lugar de ponerle la D, yo le cambie por M. Si yo le pongo, por ejemplo, 2M, me va a dar el mes, pero en texto, pero en el número, ¿no? Que es 01, por ejemplo, pero alineado cuando se encuentran, por ejemplo, aquí en las celdas los datos alineados a la izquierda, quiere decir que es en formato texto. Si se encontraran alineados a la derecha, querría decir que es en formato número. Si yo quisiera, por ejemplo, el mes en formato abreviado, le pongo otra M y ya me lo da aquí en formato de texto abreviado. Si yo quisiera el nombre completo, le pongo 4 M's y ya me da el nombre completo del mes. ¿De qué? De mi fecha que tengo aquí en mi columna acá. Otra cosa que se puede hacer es que si yo quisiera que aquí me diera, por ejemplo, el texto en mayúsculas, pues yo lo podría aquí anidar en la función mayús para que me lo convierta a mayúsculas. Y aquí ya me lo da, por ejemplo, en mayúsculas. O si quiero, por ejemplo, la primera en mayúsculas y la demás en minúsculas, hay una función que se llama nom propio que me lo da como nombre propio. O sea, la primera letra en mayúscula y lo demás en minúsculas. Igual yo lo puedo aquí anidar en esta función y ya me lo da. La primera en mayúsculas y todas las demás en minúsculas. Y así es como podemos extraer el día o el mes, pero ya en formato de texto.